Bien, amigos, continuamos con el día. Eh, muchos acontecimientos alrededor de la política. Ya la ministra de la Juventud, Kimberly Tavera, solicitó una licencia para que la investiguen. Ya la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la citó para el viernes de esta semana para interrogarla sobre su declaración jurada de patrimonio. Se han estado publicando fotos de esa joven cuando era alcaldesa del PRM en Las Guayigas y fotos donde aparece varias veces con Gonzalo Castillo. En fin, la verdad es que rinde. Ya veremos lo que determina la investigación. Esto no tiene precedentes, que se investiguen las declaraciones juradas del patrimonio. Eso eran papeles para tirarlos ahí, que no se vieran más. Ahora son para investigarlos. Y la PEPCA también ha citado a Félix Bautista y a Lucía Medina. Eso dice el Listín Diario de hoy. A Lucía Medina y a Félix Bautista. ¿Será que lo van a hacer por provincias? Porque ambos son de San Juan de la Maguana. Ya veremos, ¿verdad? Pero es interesante que se haga una investigación de cada uno. Sobre lo del barrilito, señores, lo hemos dicho. El barrilito, si hay un tema que une a todos los partidos, es el barrilito. Pero a favor, o mejor dicho, a los legisladores de todos los partidos, todos quieren el barrilito, o casi todos. Hay que decir casi para honrar a los que han dicho que no en el Senado. Eduardo Estrella, el presidente del Senado, y Antonio Taveras, el senador de Santo Domingo. Entonces, justamente eso lo expresa genialmente, como siempre, la caricatura de Cristian Hernández en el tocayo periódico El Día, en su edición de hoy. Ahí vemos a senadores de 3 partidos diferentes que han proclamado que defienden el barrilito. Es Castillo Sabiñón, a la izquierda, senador de Barahona por el PLD, el Torito del PRM, senador del PRM por la provincia de Monseñor Noel, y Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, senador de Pedernales. Entonces, ahí están los 3 defendiéndolo. Por cierto, que tanto Castillo Sabiñón como el Torito usaron más o menos el mismo argumento. Los argumentos son flojos, por supuesto. Dionis Sánchez dice que con eso se ayuda a la gente. El legislador no está para eso. Lo que pasa es que a ellos les gusta manejar ese dinero, porque es una campaña permanente pagada por el contribuyente. Ahora, tanto Castillo Sabiñón como el Torito dicen que lo que hay que hacer es transparentar el barrilito, que hay que transparentarlo, como quien dice que una inconstitucionalidad, una ilegalidad y una mala práctica se pueden hacer buenas. No, el barrilito es bastante transparente, porque si transparencia es ver qué es lo que hay, se ve perfectamente lo que hay dentro. Una inconstitucionalidad. La Constitución prohíbe de manera expresa legislar para el beneficio propio. Número 1. Número 2, es una usurpación de una función del Poder Ejecutivo perpetrada por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene para eso, para la asistencia social, un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es una función del Poder Ejecutivo. Y ese es un fondo, dije, para asistencia social, usado por el
por el Poder Legislativo. En ningún otro país sucede eso. Esa aberración solamente existe aquí. Y como el pueblo está harto con J mayúscula del barrilito, entonces quiere decir que los vamos a transparentar. Es decir, ese pájaro feo que tienen en la mano, ellos dicen que lo van a poner buen mozo. Bueno, pues no lo van a poner buen mozo. Transparentar, es transparente. Eso es una cojioca. Eso se ve con toda la transparencia del mundo. Bueno, la verdad es que son situaciones difíciles de sostener. Obviamente, el Poder Ejecutivo, si le dice que quiten el barrilito, si tienen tanto problema para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos en este año que no es electoral, y ya se quieren comer vivo al que lo sugirió, que es el presidente, dígame usted si él se mete en lo del barrilito. Por eso hemos dicho que este barrilito solamente lo resuelve una persona. El mismo que impuso el 4%, el mismo que salvó a los haitises, el mismo que salvó a Loma Miranda y el mismo que salió a las calles vestido de verde a reclamar justicia independiente y que tiene mucho que ver con los resultados electorales que hubo aquí y con el cambio de gobierno. Ese es el que puede cambiar eso. Y ese es usted. Usted. Y todos los dominicanos que han ido dando ejemplos de conciencia y de lucha cívica ordenada, pero con la contundencia de la razón. De manera que me parece que ya hay tiempo y lugar para que la gente vaya frente al Congreso a exigir que se desbarate el barrilito. Edith. Bueno, sí, el tema del barrilito es increíble porque personas que eventualmente en la oposición durante todos estos años, no de ahora, en la oposición lo cuestionan cuando se llega y dice, bueno, es un fondo que requerimos para nuestras provincias y demás. Y los únicos análisis que se han hecho a la manera en que se gasta este dinero que se autoasignaron los congresistas, no sacan buenas notas. Ese es un sistema que ha operado con mucha opacidad. Pero, como usted dice, será la constancia de la población, que obviamente tiene un gran rechazo, lo que terminará con el barrilito en el Congreso Nacional. Quiero decir sobre el caso de Kimberly que pienso que lo oportuno, lo que procedía efectivamente es apartarse de la dirección del ministerio que tiene, es una ministra, la ministra de la Juventud, sale para ponerse a disponibilidad del Ministerio Público, en este caso, que ya ha anunciado una investigación. Es lo que procede, era insostenible mantenerse en el cargo en las circunstancias actuales. Eso debe ser explicado y determinado. El tema de que funcionarios públicos o gente que está prestando servicios en el Estado sean suplidores en el Estado es una situación que no es nueva en la República Dominicana. De hecho, Uchi Lora, no sé si recuerda, y como es un tema que estoy trabajando por estos días, bueno, pero se ha renovado frente a mí, que es el tema, por ejemplo, de quienes suplían las primeras partidas de pruebas para el COVID-19, cuando se dijo que había como una especie de límite, que nada más 2 empresas estaban autorizadas a traerlas al país. Ustedes recordarán en momentos en que eran escasísimas. Bueno, pues se reveló que uno de los mayores suplidores en ese terreno para el Ministerio de Salud Pública era además funcionario del Estado. O sea, estaba operando como si nada. O sea, durante mucho tiempo, mucha gente que ha sido suplidora del Estado es al mismo tiempo gente que tiene cargos en el Estado. Entonces, y hay incluso quienes le defienden, como el señor Víctor Ayet, que decía, bueno, yo suplo medicamentos que son únicos, de alto costo, al mismo tiempo que soy senador, eso hay como que comprenderlo, pero realmente no procede y es uno de los límites que están encontrando ahora
funcionarios públicos porque la Dirección de Compras y Contrataciones lo está haciendo valer. Es un trabajo que cambia, en cierto modo, no un proceder de una persona, ni de dos, ni siquiera se trata solo de Kimberly, sino se trata de una cultura en la cual usted podía ser funcionario público y estaba al mismo tiempo de suplidor del Estado. Uchi. Sí, definitivamente. Mira, el gobierno tiene mañana un evento en el Hotel del Embajador que le llaman Marca País. Parece que es algo para promover fundamentalmente el turismo, pero también las exportaciones. Ya nos enteraremos mañana de los detalles, pero para asistir hay que hacerse la prueba del COVID. Así que, como me interesa enterarme ahí de qué es lo que se proponen hacer, recibí la invitación y fui y me hice la prueba ayer. Yo me quedé gratamente sorprendido porque es una prueba que se hace con respiración y los resultados están en menos de 10 minutos. Y es una prueba buena, es decir, no falla. Entonces, a uno le dan un aparatico, uno lo sopla durante 8 segundos, 3 veces de a 8 segundos. A mí me dijeron, espere que en 10 minutos están los resultados. A los 3 minutos, ahí está, negativo, qué bueno. Y yo dije, pero ¿y esa prueba? Porque la verdad yo no había oído hablar de esas pruebas, que son tan precisas y son tan fáciles. Yo me había hecho ya la del hisopo, eso es lo más desagradable del mundo, un hisopo entre la nariz. Entonces, indagamos y resulta que esas pruebas están aquí desde la gestión anterior y no las usaban porque no convenía a unos intereses económicos. Sí, que el Ministerio de Salud Pública las quería usar, pero no era posible. ¿Qué le parece? Edith, Sí, la verdad ¿tú has que oído algo de eso? sí, efectivamente, esas pruebas, según lo que tengo entendido, han podido entrar al país porque ya desde la gestión anterior en el Ministerio de Salud Pública se había hecho la gestión, estaba documentado, pero la información que tenemos es que llegaron al país y que fueron impedidas su ingreso por objeciones aparentemente burocráticas, pero que se estima tenían un interés ultra, o sea, es muy penoso porque encontramos esto como obstáculos en medidas muy específicas que son de servicio ciudadano, donde se ponen los intereses o de empresas o de determinados también renglones del poder, porque al parecer había un pulso, Uchi, eso es lo que nos están describiendo, un tipo de pulso que tenía que ver con la gestión de salud en la República Dominicana y que no permitió que esas pruebas estuvieran disponibles. Todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en un momento determinado fue difícil, es como en apariencia, como si hubiesen intenciones inicialmente de manejarlo con mucha discrecionalidad. Esas pruebas que usted dice ya ingresaron, el Ministerio de Salud Pública las tiene y ayer usted que tuvo acceso a esta prueba, es un requerimiento que están haciendo para esta actividad donde está el presidente de la República, que por demás quiero decirles que hay familias que se han juntado de ese modo, sobre todo, Uchi, las familias que tienen, digamos, unos niveles económicos altos en República Dominicana. He sabido de actividades familiares donde cada gente lleva su prueba en la mano. Las pruebas están saliendo con mucha rapidez y decirle a la gente, o sea, están saliendo rápidas. Esa que usted dice del hisopo, sumamente incómodo. A mí, yo la veo incómoda sin hacérmela. O sea, usted ve cómo es, porque es al cielo que llega el hisopo, que no es un hisopo en la nariz. Ustedes han visto, y era de las imágenes que se proyectaban para que la gente dijera, oye, tengo que cuidarme. Pero la prueba de la saliva está siendo eficaz también, y esa es bastante cómoda como también el procedimiento. Pero es una pena que haya pasado lo que
Lo que tenemos entendido ocurrió, hay muchos funcionarios y exfuncionarios que hablan y se refieren a este tipo de temas, pero no se pone sobre la mesa. Yo creo que hay una buena parte de información sobre el manejo de la pandemia que quizás algún día nos enteremos, pero yo conversando, por ejemplo, Uchi, para saber con personas vinculadas a procesos de investigación de la pandemia, encuentro que aquí se han falsificado geles. Oiga eso, geles. Se han utilizado tipos de alcohol que no son permitidos para uso en este tipo de situaciones, pero además, en contacto con la piel, lo que hace es que les quema algunos tipos de alcohol, pero además no matan el virus, o sea que es doble el crimen. Se ha tomado gel del cabello y se ha falsificado, se vende como si fuera un gel bueno para el COVID-19. Se han falsificado productos conocidos, marcas conocidas, para venderlas como productos para prevenir el COVID-19. Eso ha ocurrido. Se han detectado varios casos, esos casos han sido abordados y de hecho hay casos en investigación por parte del Ministerio Público. Casos en investigación del Ministerio Público por falsificación. Sería interesante saber dónde se vendieron, cómo se vendieron. A mí me falta todavía y quiero decir que es un proceso y queremos en este programa documentar en la medida de lo posible dónde fue. Yo creo que crímenes de esta naturaleza, que son crímenes contra la salud, deberían ser debidamente sancionados e identificados, pero hay que decirle a la gente, no compre eso como el que compra tomates en cualquier esquina, no compre alcohol así a lo loco, tampoco los geles, verifique que sean casas autorizadas y los lugares donde lo compren, porque aquí se falsifica todo. Entonces tenemos también estos casos, Uchi. No, oye, lo más grave es que como la salud es un negocio y sobre todo el suministro de medicamentos y materiales de uso médico, aquí, puesto que el dinero es más importante que la salud de las personas, se está haciendo cualquier cosa a través de suministros de este tipo. Y esa investigación que tú, no voy a hacer que hiciste, sino que sigues haciendo, ¿no?, sobre el uso de ese anestésico, es una barbaridad. Yo voy a dar un testimonio. Y esto se refiere a los medicamentos que falsificaban en Moca. No sé si lo siguen haciendo, me parece que sí. Yo estaba en un campo de Nagua y una señora que estaba barriendo un patio descalza pisó un clavo, una señora mayor. Su hijo la llevó entonces a la ciudad, a Nagua, al hospital. Entonces, obviamente había que ponerle una antitetánica, pero el hospital no tenía antitetánica. Y eso es normal. Y le dijeron, vaya a la farmacia y compre una antitetánica y tráigala. Entonces cruzó a una farmacia, hizo eso, compró una antitetánica y se la pusieron a su mamá. Su mamá se murió de tétanos. Y se puso la antitetánica y se murió de tétanos. En esos días se denunciaba que en Moca estaban fabricando unas antitetánicas que no eran antitetánicas. Quien hacía eso y quien lo vendía se forró de dinero, pero mucha gente entonces tuvo velorios en su casa. Y eso es un extremo de la corrupción. Esa es la corrupción más descarnada, más cruel, más vil. Y la permisión de todo eso por parte de autoridades es una barbaridad. Por eso vamos a hacer una exhortación a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, para que, aunque con todos los fiscales que le agregaron no son suficientes para todo lo que hay que investigar, que por lo menos escojan algunos para dedicarlos a investigar
suministro de medicamentos y materiales médicos, porque ahí hay mucho que averiguar, que descubrir y que sancionar. Y es una necesidad que eso se haga. Sí, tienen y Edith, finalmente, sí, ¿sí? solo decir que lo que he podido percatarme y cuando conversamos y cuando conversamos con distintas personas en todos los ámbitos, es que se requiere de mayores, digamos, niveles de recursos para todo este tipo de investigación, porque son investigaciones especializadas, también de las capacidades técnicas y del mismo Ministerio de Salud Pública para una gestión de esta envergadura, porque estamos hablando de altos delitos. Y una cosa que no quería dejar de citar, yo estuve conversando, de hecho la entrevisté y es una entrevista que está en curso y posteriormente compartiremos con el procurador responsable del área de salud, la persona, el fiscal responsable de las investigaciones de temas de salud, que es un fiscal coordinador. Y una de las cosas que encontraron en la pandemia es una persona que tenía una clínica, una farmacia formal, y al lado montó un negocito y vendía que la cura del COVID. ¿Usted está oyendo eso? La cura del COVID. O sea, iba la gente a hacer fila y a comprar un menjunje ahí de que esa era la cura del COVID. Y entonces ellos intervinieron. Hay procesos... Apuesto a que ese negocio no está cerrado. Sí, no, hubo una intervención del Ministerio Público, por eso me lo comentó. Hubo una intervención del Ministerio Público. No sé si su farmacia finalmente fue cerrada, pero sí hubo una intervención. Como le digo, es un proceso que está en marcha de documentación, pero bueno, en cierto modo me agradó que fuera el mismo fiscal quien hiciera referencia a los casos que ha encontrado de falsificación de alcoholes, falsificación de geles, la cura del COVID, los inventos que hacen, y esos son delitos muy graves. Ayer me decía una periodista, mira, ese tipo de situaciones, por ejemplo, que se da también incluso en lugares donde a usted le dicen que le ponen un medicamento y en realidad le están poniendo otro. Ese tipo de delitos es mucho más grave que casi que el narcotráfico, porque si a usted le venden una cosa como cura basada en la ignorancia y no lo es, y todo eso usted cree o va o adquiere vestido sobre todo de un ropaje de que tenga una farmacia disponible, eso le puede afectar la vida a la gente. Entonces esos son delitos que en República Dominicana no se miran tanto. Uchi. Como también es criminal vender bebidas alcohólicas adulteradas. Porque lo otro es peor, porque vender medicina que alguien necesita para sanarse. Pero también a uno que lo que quiere beber alcohol, le venden lo que no es y se forran de dinero, señores, a cambio de muertes. Son ladrones y son asesinos los que falsifican las bebidas alcohólicas. Ladrones y asesinos, las dos cosas. Hemos visto que en un momento al principio de la pandemia, las muertes por bebidas alcohólicas adulteradas iban compitiendo con las muertes por COVID. Así es. Bueno, pero llegaron a morir 80 y pico de personas en un lapso corto bebiendo bebidas adulteradas. Es una pandemia también. Uchi, pero la pandemia grande es la corrupción. Óigame, porque vender una cosa que mata, eso ni siquiera es homicidio, es genocidio. Sin saber quiénes se van a morir porque no les importa. Ese es el peor delito que hay. Aquí hay que reforzar la investigación y la acción contra los falsificadores de medicamentos primero, pero también los de bebidas alcohólicas. Uchi, solo decirle... Mira, decirle con respecto, bueno, recordemos que en el caso de Moca, yo recuerdo a Bauta Rojas siendo ministro de Salud que en un momento determinado dijo que era casi un pleito imposible, el de los medicamentos, pero en el caso de las bebidas adulteradas, incluso conversando con el fiscal, debo decir un elemento,
que hay dos tipos de situaciones. Está la falsificación de las bebidas alcohólicas, que usted va y compra una marca pensando que es auténtica, y hay muchas falsificaciones de este tipo, pero también están las bebidas que son como de patio, que la gente la compra incluso a sabiendas, que dice, no, yo me la bebo. O sea, ese tipo de situaciones que, por lo que decía él, es como más difícil luchar con esto, porque es como si la gente aceptara que eso es una bebida que hacen en los patios. Incluso hay periodistas que han defendido y dicen, bueno, pero yo he bebido de eso. Entonces hay un problema de regulación y de gente que no está ni facultada, ni tiene ningún tipo de inspección, que se pone a inventar unos tipos de alcoholes que sobre todo, por ejemplo, en la frontera con Haití, hay muchísimos nombres para todas esas bebidas y que la gente la consume y tenemos casos graves de muertes que fueron las que usted está diciendo que se produjeron. Pero no es que fueron a comprar una marca comercial y había una cosa, no, compran eso porque bueno, que es como una cultura comprar eso, y esto lo que se va a combatir es con mucha información y con acciones específicas contra los que hacen eso para venderlo a la población, Uchi. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con otros temas muy calientes. Y más adelante conversaremos con médicos de la Sociedad Dominicana de Anestesiología para hablar sobre esos medicamentos peligrosísimos que se han vendido y que no dudamos en que se sigan vendiendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.